Hubo un tiempo en el que las sombras no eran solo ausencia de luz, sino refugio de hombres invisibles. En lo alto de un tejado, un ninja observaba en silencio. El mundo dormía, pero sus sentidos estaban despiertos. Allí abajo, a pocos pasos, caminaba su objetivo. Bastaba un movimiento para cambiar el curso de esa noche, pero no lo hizo, porque el verdadero poder no siempre brillaba en el filo, sino en la quietud. Los ninjas, maestros del sigilo, no buscaban la gloria ni el combate innecesario. Eran guardianes invisibles de un arte que valoraba la sabiduría por encima de la fuerza. Su mayor arma no era la velocidad, ni la sorpresa, ni la habilidad con las manos, sino su capacidad para desaparecer. Desaparecer en el momento exacto. Dejar que el silencio hablara por ellos. Que la decisión de no actuar se convirtiera en su legado más sutil. Esa noche, el ninja pudo haber intervenido. Tenía la oportunidad, el entrenamiento, la estrategia. Pero comprendía algo que pocos entendían: que la victoria más completa era la que no necesitaba demostración. Observó el paso de su objetivo, estudió cada gesto, y en lugar de atacar, se desvaneció entre los tejados, como si nunca hubiera estado allí. Porque la elección de no actuar también era una forma de control, una forma de poder. El vacío permitía ver con claridad, ser como el agua, que se adapta sin esfuerzo, ser como el viento, que llega sin anunciarse y parte sin dejar huella. El ninja entendía que en la renuncia había una forma de libertad, y en la libertad una forma de fuerza. Su camino no era el de los héroes visibles, sino el de los que caminaban sin dejar pasos. Hoy, los tejados ya no guardan figuras ocultas. Las ciudades han cambiado, y los tiempos también. Las luces modernas y el ruido cubren aquel silencio que antes era territorio de los ninjas. Pero aquella lección permanece, suspendida en la historia, como una brisa que aún roza las montañas de Japón y que susurra en el viento entre los bambús. Quizá el verdadero poder no sea visible ni tangible, ni se mida en victorias o derrotas. Tal vez resida en la capacidad de elegir con sabiduría cuándo actuar y cuándo retirarse. En comprender que el dominio más profundo no es el dominio del enemigo, sino el dominio de uno mismo. Los ninjas entendían esto. Sabían que el silencio no era ausencia, sino presencia. Que desaparecer no era huir, sino ser libre. Que la sombra más fuerte es aquella que no se revela. Y que la huella más imborrable es la que queda en el aire, invisible pero eterna. Al mirar hacia atrás, encontramos en sus enseñanzas un espejo para nuestra propia vida. Porque en un mundo que grita y se apresura, saber cuándo callar, cuándo desaparecer, puede ser la forma más auténtica de poder. Solo quien domina el silencio, domina también el destino.